Bueno, entonces miren, aquí dice dos altavoces separados por una distancia de 2.5 metros. Son alimentados por el mismo oscilador de audio de manera que cada uno produce un sonido que consiste en dos frecuencias distintas. La rapidez del sonido en la habitación es 344. Calcule todos los ángulos con respecto a la línea central habitual frente a y lejos de los altavoces en las que ambas frecuencias interfieren constructivamente. Entonces nos están diciendo más o menos esta situación, ¿verdad? Como el dibujo que de lo de la rendija, aquí. Y pues en este caso nos dicen que están separados a una distancia de 2.5, ese sería el valor de D. Y cada uno tiene una frecuencia, eso va a provocar de que tengan diferente longitud de onda, ¿no? Entonces tenemos aquí que la rapidez de la onda es B lambda F. Entonces estamos notando de que van a tener diferente longitud de onda. Y nos pide entonces, voy a tratar de hacer el dibujo, aquí sería entonces esas dos para hacer la rendija. Y aquí estaría la pantalla, ¿va? Entonces a este es el que le llaman Demir. Y aquí le habíamos llamado esto. Ok, y por acá está la línea central de la que hacen el ángulo teta, ¿verdad? Según el punto P que necesita. Entonces piden interferencia constructiva, miren. Entonces el delta R, creo que lo habíamos mencionado que era D seno del ángulo, debería ser igual entonces a M lambda, donde M sería 0 más menos 1 más menos 2 y así. Bueno, entonces me escuchan. Bueno, entonces aquí tenemos que el D es fijo y lo que necesitaríamos es medir el ángulo donde se dan esas interferencias, ¿verdad? Pero el detalle es de que tendríamos una situación algo así, ¿eh? D seno del ángulo, por ejemplo, por M lambda 1 para una de las fuentes, ¿verdad? Y D seno del ángulo, ¿verdad? Lo voy a dejar así, seno del ángulo nada más, pero aquí M lambda 2. ¿Verdad? Sería el mismo porque estaríamos hablando de un punto que está aquí, digamos, o abajo de la línea central. Ustedes tendrían algo así y aquí tendríamos un ángulo teta. Entonces debería ser igual si queremos ver dónde va a ser constructivo y destructivo. El problema va a ser o la diferencia es con los M's, ¿verdad? Porque tenemos que la longitud de onda es diferente. Entonces básicamente tendríamos como M1 lambda 1 igual a M2 lambda 2. Y con esto podemos ver las configuraciones de enteros en las cuales se va a dar entonces esa interferencia. Entonces, si me ayudan calculando las longitudes de onda respectivas, 344 es la rapidez del sonido, dice. Entonces, sería 344 entre las frecuencias que nos dan. Bueno, entonces para el primero sería 344 entre 0.9 por 10 a la 3 y el otro sería 1.2 por 10 a la 3. Entonces me dicen cuánto dan las longitudes de onda. Me están diciendo 0.38 y 0.49. Entonces de esta relación tenemos por ejemplo de que M1 sería 0.38 igual a M2 por 0.49. Vamos a hacer la división aquí, miren. 0.49 entre 0.38. Entonces aquí no se ve muy bien ese valor, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente para ver, porque como lo tenemos que asociar con enteros, vamos a ver si lo hacemos de esta manera. Miren. Por ejemplo, lambda 1, lo voy a poner así, miren.
A ver cómo nos va. 344 entre 1.2 por 10 a la 3. Y el otro es 344 y punto 9, creo que dijo. Vamos a ver. A punto 9 y el otro. Entonces tenemos esta relación. Miren, aquí ya sale un poquito mejor. En el otro, como con el redondeo, pues era un poco difícil de verlo, ¿verdad? Entonces tenemos que M1 es 3/4 veces lo que es M2. Y ya con esto podemos ver la configuración de M's que se pueden usar, ¿verdad? Y de esta manera entonces poder pues, calcular el ángulo este. Entonces, ¿qué opciones hay? Pues vamos a ver, tenemos que M1 es igual a 3/4 M2. Entonces la idea es esta, miren. Con esta relación que tenemos aquí, podemos ver entonces la relación esta, ¿verdad? Puede ser con lambda 2 o con lambda 1, ahí como ustedes quieran. Pero en este caso nos piden los ángulos en los que se va a dar la interferencia. Entonces, bueno, habría que hacer las configuraciones, ¿va? Para que se cumpla esta igualdad. Entonces, si M2 es un valor, en este caso puede ser 0 más menos 1, ¿verdad? Y todo eso. Entonces probemos con 0, ¿va? Entonces el primer caso que si M2 es igual a 0, según la relación que tenemos, entonces M1 debe ser igual a 0. Ahora, si usamos M2 igual a 1, estamos viendo que M1 da un decimal. Entonces no puede ocurrir eso porque la idea es de que sean enteros, ¿no? Entonces el siguiente que podemos usar es un M2 igual a 4. Si M2 es igual a 4, M1 es igual a 3. Es decir, que si yo uso 1 y 2 para M2, no me sale un entero, ni siquiera con el 3, hasta con el 4. ¿Verdad? Entonces lo que hay que buscar en este caso es que me den enteros. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, está ese caso. Está, por ejemplo, para que dé entero es 8, miren. 8 entre 4 da 2, y entonces aquí nos da este que es 6, y así, ¿verdad? Y así entonces seguiríamos revisando, ¿verdad? Siempre y cuando cumpla las condiciones de la función seno. O sea, que esto no es que va a tender al infinito necesariamente, va dependiendo del d y todo eso. Porque el seno del ángulo, recuerden que tiene como valores en el rango menos 1 y 1, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si el seno del ángulo pasa de esos números, no hay dominio que pueda usarse para el ángulo. Bueno, entonces para la primera configuración tendríamos seno del ángulo igual a 0. ¿Verdad? Que sería pues el primer ángulo, ¿va? Para que dé eso 0, entonces podría ser 0 el ángulo. No hay problema. Para el segundo, tendríamos entonces seno del ángulo. Estábamos diciendo que si usamos M1, sería M1, que es 3 por la longitud de onda. Aquí al final los puse, voy a usar este nada más. 0.38 que habían dicho, es cierto, déjame olvidar. 0.382, ¿verdad? Y el D, creo que habían dicho que era, no, aquí es, bueno, creo que es 2.5, están separados una distancia. Bueno, entonces con este podemos ya saber el ángulo. En el caso 3, que sería este, ¿verdad? Sería seno del ángulo igual a 6, 0.382 entre 2.5. Vamos a calcular eso. Y así, ¿verdad? Deberíamos de calcular todos hasta que tengamos, pues, la condición que les dije del seno del ángulo. Entonces aquí creo que era 0.25, no, 2.5.
Y aquí sería 3 por 0.382. Bueno, en ángulos, en grados, perdón, 27.28. Y el otro sería 6 en lugar de 3. Da 66.46. Y todavía se podría usar otro. Miren, aquí usé M2 igual a 8. Si ustedes usan M2 igual a 12. 12 entre 4 da 3. Y M1 daría 9. Entonces voy a usar 9 solo para que se fijen. Pero ya no se puede, ¿no? Porque este número es mayor que 1. Y por el rango de seno no podemos aplicar el inverso, ¿no? Entonces en este caso, pues esos serían los valores, ¿no?, en los cuales tendríamos una interferencia constructiva, pero la diferencia con nosotros que hemos hecho es de que la longitud de onda de las fuentes que generan la interferencia no son las mismas, ¿verdad? Bueno, dice 2 antenas de radio que radian en fase están colocadas en los puntos A y B, separados una distancia de 200 metros. Las ondas de radio tienen frecuencia de 5.8 MHz. Se desplaza un receptor de radio desde el punto B a lo largo de una línea perpendicular a la línea que une A con B, dice la línea BC, dice. ¿A qué distancia de B habrá interferencia destructiva? ¿A qué distancia sería? Entonces podemos ponerle una X o la variable que usted quiera, ¿verdad? Y nos preguntan a qué distancia de B va a haber tal interferencia. Entonces tenemos longitudes de onda que van aquí y que van de esta manera, ¿verdad? De ahí sacamos lo del delta R y las condiciones, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí que el delta R, si va a ser destructivo, pues sería de esta manera, ¿no? Esta parte de aquí no necesariamente es universal, ¿verdad? De que o es único, de que M más 1/2 te va a dar una interferencia destructiva, ¿verdad? Recuerden que nosotros tenemos estas condiciones con el ángulo de fase que vienen de las funciones seno y coseno. Entonces, cualquier relación de estas donde el delta R genere un phi, ¿verdad?, que en este caso sea pi medios, múltiplo de él, entonces va a ser candidato a interferencia destructiva. Entonces con eso digo de que este M más 1/2 no es la única manera en la que se puede construir una interferencia destructiva, ¿verdad? Bueno, pero como aquí las dos están en fase, no hay problema. El problema sería como en el caso de aquí, ¿verdad? Que por ejemplo no están en fase. Bueno, no son de la misma longitud de onda. Bueno, entonces aquí, si no estuviera en fase, ¿verdad?, podríamos, según lo que nos digan, ver entonces qué diferencia hay de fase entre cada uno. Pero aquí sí lo están, ¿no? ¿Cuál es el delta R, verdad? Entonces pongámoslo así, RB y RA. Entonces aquí miren que la cuestión del triángulo parece que esta va a ser una distancia mayor. Vamos a poner el delta R como RA menos RB. RB simplemente es X, pero con la hipotenusa miren que tenemos que, aquí podemos elevar al cuadrado. Si quieren lo vamos a hacer de una sola vez. 200 al cuadrado da 40.000. Entonces aquí vamos a tener 40.000 más X al cuadrado. Es como la distancia entre dos puntos, ¿verdad? Este punto está en 0,200, pero este está en X,0. Entonces, por eso nos queda esa relación, ¿no? Entonces, RA menos RB, no sé si notan que es mayor la distancia, ¿verdad? Quedaría, pues, esta cantidad menos
X, ¿verdad? Y esto lo vamos a someter a las condiciones de interferencia destructiva. Está preguntando X, ¿verdad? Entonces noten que M depende, ¿verdad?, de los valores que escojamos. O sea que tenemos que van 0 más menos 1 más menos 2 y todo eso, ¿verdad? Y nos toca calcular ¿verdad?, el valor de lambda. Que son ondas de radio, ya ahí tendríamos que trabajar como ondas electromagnéticas. Entonces tendríamos 5.8 MHz por 10 a la 6 y este sería lambda. Entonces 3 por 10 a la 8. Todo esto lo vamos a dividir por 5.8 por 10 a la 6. Entonces tenés 51.72. Bueno, entonces aquí pues ya tenemos lo vamos a dejar así, miren, y vamos a hacer el despeje para X. Entonces miren que como tenemos un radical, todo esto si quieren le voy a llamar alfa, y voy a hacer lo siguiente, miren, voy a despejar el radical, a le voy a llamar beta para no escribir tanto. Aquí tendría X más alfa. Si lo elevamos al cuadrado a ambos lados, queda beta más X cuadrado igual a X a la 2 más 2 alfa X más alfa cuadrado. Y pues aquí X cuadrado y X cuadrado se cancela, miren. Y nos queda que beta menos alfa cuadrado entre 2 alfa es X. Bueno, pero ¿qué es eso al final, no? Estás hablando de 40.000 menos M más 1/2, por lo que nos dio la longitud de onda. Todo eso al cuadrado le vamos a dividir 2 alfa. Alfa que alfa era M más 1/2 por 51.72. Entonces, para saber X vamos a sustituir los valores de M posible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, recordemos que las condiciones son M igual a 0, 1 y 2. Y también los correspondientes negativos. Bueno, entonces me ayudan calculando algunos. Digamos, calculemos 2 nada más. ¿Qué pasa con M igual a 1 y con M igual a 2? ¿Cómo nos da el valor de X? ¿Verdad? Recuerden que aquí la única, tal vez, condición es que como esta es una distancia, ¿verdad?, no nos podríamos pasar a modo de que esto sea negativo. Entonces, cuando ya eso sea negativo, usted pues ya tiene las condiciones, ¿verdad?, en las cuales se va a dar eso. Bueno, entonces tenemos 219.01 y 760.46. Entonces aquí faltan más números, ¿verdad? Pero solo sería de fijarse aquí, ¿verdad?, que pues el valor ese, ¿verdad?, de delta R nos quede siempre positivo. Le faltarían revisar más valores de M hasta que se dé esa situación.